tienen el mismo respeto, yo tengo que decirle las cosas como son. Escuche lo que dice Gálatas 1:6 en adelante. Estoy maravillado Con lo que usted me dice, estoy tan sorprendido y maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamo por la gracia el que os llamó. Perdón. Estoy tan sorprendido que os llamó de que tan pronto se hayan apartado de Dios, que los llamó por la gracia. Mire, que se hayan apartado, subraya la palabra apartarse, de Dios. ¿De quién se han apartado? De Dios, que los llamó. ¿Y cuándo se aparta de Dios una persona? De Dios que lo llamó. Vamos a ver. Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuándo se aparta uno de Dios? Cuando sigue un evangelio diferente. Eso no es el evangelio de Cristo, lo que está diciendo el sacerdote, se le respeta. El yoga es otro evangelio diferente, eso no es de Cristo, eso es otra cosa distinta. Y cuando uno sigue eso, se está apartando de Dios, un evangelio diferente. Siga. No que haya otro, No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ese sacerdote está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Siga. Mas si aún nosotros, Sacerdote, ¿eh? Nosotros, los sacerdotes, está hablando un ministro del Señor. Mas si aún nosotros, un cura, o un ángel del cielo, más todavía que un cura, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué debe tener claro el católico? Para en la oreja. sea anatema. Anatema significa maldito. Sea anatema. Siga. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este es un gran problema. Ciertamente me duele mucho que haya sacerdote que hagan eso. Padre, pero ¿por qué el yoga es malo? Porque el yoga viene del yo, es la búsqueda del yo, no la búsqueda del tú. El cristiano se mete en la profundidad de la oración, como dices tú, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, que en castellano significa concéntrate y nadie te distraiga, como hace el yoga, que es concentración mental y tal, igualito. Pero la diferencia es que en el Evangelio dice Jesús, y ora a tu Padre que ve lo secreto. Entonces va en busca de un tú, tu Padre, el tú. Y el yoga nos dice, busca al tú, a tu Padre, busca al yo, por eso se llama yoga. Yo voy a concentrarme hasta encontrarme con mi yo, porque yo soy Dios. El yoga dice que no existe un tú que es Dios, que existe un yo que soy Dios. Yo soy Dios y tengo que encontrarme con yo mismo. Y por eso tengo que concentrarme y hacer ejercicios de concentración, de respiración, de relajación, para poder entrar en el encuentro con el yo, en tener un equilibrio con el yo mismo. Eso es totalmente contrario al Evangelio. Eso puede parecer muy bonito, pero eso no es ni cristiano, ni eso es permitido por la iglesia. Esa es la opinión muy personal y se le respeta de un querido hermano sacerdote. Pero eso no es correcto. Y los católicos tienen que saber que eso no es correcto. Y el católico tiene que saber, ¿cómo si saben cuando, que un sacerdote viola a un niño? ¿Le parece? ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Pero lo hizo un sacerdote, pero usted ya tiene la madurez para decir, eso está mal. Pero entonces, ¿cómo se explica que lo hizo un sacerdote? Lo hizo un sacerdote, es algo malo, por debilidad, por ser un hombre carnal, por ser un pecador lo hizo. Usted no puede decir, mira, un sacerdote violó a un niño, eso es normal, violar a los niños. No. Que un sacerdote diga, hay un sacerdote homosexual, y él dice, puesto que yo soy homosexual, ser homosexual no es pecado. A ver, pregunto, ¿ya por eso ser homosexual dejó de ser pecado? No, usted sabe que eso es un pecado, que ese cura, porque está en el pecado, acepta esa condición de ser homosexual y dice, yo soy homosexual y soy libre y salí del escaparate, y eso no es malo. Esa es su opinión, ese no es el Evangelio de Cristo. Y usted, como una persona madura en la fe, tiene que darse cuenta que eso es un pecado del cura, pero que ese no es el mandato de Cristo, ese no es el Evangelio, y eso tampoco es de la Iglesia Católica. ¿Me capta la idea? Entonces, es necesario, por eso se hace cada día más necesario que los católicos se formen. Porque incluso dentro de la misma iglesia hay teólogos, hay gilajas, hay de todo eso que no saben la doctrina de la iglesia. ¿Y por qué no la saben? Porque ¿de dónde vienen los sacerdotes? Pues de los laicos. Pues un laico ignorante se metió a sacerdote y no se preparó, es un cura ignorante.
Así de sencillo. Necesitamos prepararnos. Primero los sacerdotes, después ustedes. Y ciertamente que me duele mucho. Y pido perdón a los hermanos sacerdotes. Pero es que tengo que responderle a la hermana. Y estoy tratando de responderle con la mayor caridad posible porque son mis hermanos. Y no puedo, pero no puedo, al pan pan y al vino vino, no puedo engañar a la gente. Para eso Dios nos ha hecho sacerdotes, para decirle la verdad a la gente. No puedo engañar a la gente. Eso no es correcto. Y ese sacerdote está muy equivocado. Muchas gracias por responder. Y tengo otra pregunta. Si usted me puede responder bíblicamente por qué es importante practicar la castidad, ¿sí? Porque hoy en día en los jóvenes está muy de moda el libertinaje sexual. Mateo capítulo 5, versículo, a ver si es como el 3, debe ser como el 3. Mateo capítulo 5 debe ser el versículo 3. Si no es el 3 es el 4, si no el 5, si no el 6, si no el 7, no el 6. Debe ser como el 3. ¿El 5.3? No, 5, 3 sí. ¿Ah? 13. 3. Ah. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es el 5, el 4. San Mateo 5. 5, 4. 5, 4. Bienaventurados los que lloran. El 5. Bienaventurados los mansos. El 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El 7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Y a dónde están los limpios de corazón? El 8. Ay, casi. Ya me rendí. En el 8 entonces. El 8. Bueno, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está la castidad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En primer lugar, esa es una. Otra, ¿por qué debemos mantener la castidad, la pureza? Porque somos templo vivo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Somos templo vivo del Espíritu Santo. A ver, vamos a escucharlo. Primera de Corintios Capítulo 3. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo? Y ahora otra. Primera de Corintios capítulo 6, versículo, creo que es el 19. Si no es el 19, vamos a jugar de nuevo la lotería. Dice el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Siga. el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ajá. Si quiere, léalo desde el 17 para entenderlo. Del 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es Desde con el él. 15. ¿No sabéis Ahí está. que ¿No? vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Siga. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Ahí está. Huid de la fornicación. Siga. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí está. Porque hay que guardar la castidad. La gente no sabe eso. El mundo no le enseña eso. Lo ignora. Entonces pareciera que el sexo es lo maximito. Y no lo es. Entonces pareciera que la fornicación es algo permitido. No, no es permitido. La castidad es necesario vivirla. La castidad fuera del matrimonio y la castidad dentro del matrimonio. La castidad fuera del matrimonio, si no es casado, no debe tener relaciones sexuales. Pero si quiere tener relaciones sexuales, pues eres humano y Dios te hizo el sexo para que lo disfrute, cásate y lo disfruta. Pero si lo va a disfrutar, debe disfrutarlo con su esposa, casado. Los que están viviendo en concubinato, están viviendo en pecado, fornicación. No están viviendo la pureza, la castidad. El que está viviendo en adulterio, está pecando. ¿No sabe que soy templo vivo del Espíritu Santo, que habita en vosotros?
se nos olvidó. Hace tiempo que se nos olvidó a los católicos eso. Y por eso usted verá que en la iglesia hay de todo. ¿Y usted cuándo se va a casar? No, ni amarrado. ¿Y usted por qué no se casa? Ah, es que mi esposo no quiere. Y yo no tengo la culpa. Con eso ya Dios, ya saqué una excusa ante Dios. Ah, Dios, es que mi esposo no se quiso casar. Sí, el pecado de su esposo es que no se quiso casar. Pero el pecado suyo es haberle dado sexo sin ser casada. Usted no lo puede obligar a él a casarse y él no lo puede obligar a usted a darle sexo. Que no se quiere casar en la noche cuando llegue, mi amor, tengo frío, duerma, aguante solo. Así de sencillito, así. Pero usted guarda la castidad, usted sabe que su cuerpo está templo del Espíritu y este hombre no va a venir a destruirle, a prostituirle, no, señor. Entonces es necesario que creamos en la Biblia, que creamos en la palabra de Dios. Caemos en lo mismo, no conocemos la palabra de Dios, no le creemos a Dios. Entonces es que una persona que no tenga sexo se muere. Muéstreme uno. Y yo le muestro 1000 que se han muerto por tener sexo y estaban contaminados de SIDA y se murieron. Ese es un engaño de Satanás. Es un engaño. Porque el diablo no quiere que nosotros mantengamos la pureza de corazón, que vivamos según Dios, nos quiere mantener atados. Ese es el problema que tenemos. Nuevamente, muchas gracias. Y una última pregunta que me alcanzó una hermana recién para hacerle. Ella pregunta si José la iba a abandonar a la Virgen María porque le había sido infiel. Esa es la pregunta que me han escrito. A ver si, yo creo que la pregunta está mal formulada, a ver cómo la entiendo yo. Si José iba a abandonar a la Virgen María porque pensaba que le había sido infiel. Esa debe ser la pregunta. Sí, José la fue a abandonar porque él pensó que él era infiel. Porque estaba preñada y no era de él. ¿Qué va a pensar? ¿A otra cosita? No. O sea, es de lógica. Es de lógica. A pesar de que era un hombre justo. Pero por ser justo, no la mandó a matar. Pero él no le iba a estar criando chino a otro, ¿no? Y él por desconocimiento, él no sabía. Pero sí, la iba a dejar. ¿Cuál fue el motivo? Porque le fue infiel. Lo que no sabía era que era por obra del Espíritu Santo. Cuando se entera, la toma. A la hora. Bueno, mi pregunta, padre, tiene que ver con los ídolos. Primero le voy a contar una pequeña historia para no... Bueno, le voy a contar una pequeña historia. Se trata sobre un amigo que hizo la confirmación conmigo y después de un tiempo se cambió a evangélico. Bueno, un día yo me iba con mi compañero, ya siendo evangélico, y con sus compañeros de esa iglesia. Y justo nos cruzamos con una imagen de la Virgen de Itatí. Y mi amigo, el que era católico, en sentido de burlándose, se acercó a la imagen y hizo como si estaba adorando. Y todos se comenzaron a reír. Yo me sentí muy incómodo porque no sabía qué decir. Y bueno, me quedé con ese dolor en el alma. Y bueno, me fui a mi casa y bueno, ellos se acercaban a mí con la idea de cambiarme de religión. Yo, cuando estaba a punto de cambiar de religión, lo que hice fue buscar en YouTube y no sé, sobre los ídolos y todo eso, aparecían puros pastores explicando el tema y decían que eran los santos, que María y todo eso. Y bueno, y después me crucé con su canal y ahí vi un video sobre los ídolos y me entendí a qué se refería con eso. Y bueno, yo quiero que usted explique, o bueno, esa va mi pregunta, ¿por qué los santos no son ídolos? ¿Por qué muchas veces los protestantes vienen y nos atacan con eso, diciendo que nosotros adoramos a las imágenes, tanto de María, incluso que dicen que la imagen de Jesucristo en sí es diabólica? Y bueno, yo ya entendí, pero hay muchas personas que son católicos todavía y quizás porque no tienen ganas de agarrar la Biblia y de leer. Y bueno, creo que usted le explique eso a esos católicos. Me gustó su pregunta. ¿Por qué los santos no son ídolos? ¿O por qué ellos dicen que los santos son ídolos? Primero, debe buscar el concepto de ídolo. Si usted busca el concepto de ídolo, ídolo es un Dios falso, un Dios que no es Dios. ¿Por qué para nosotros los católicos los santos no son ídolos? Porque ellos no son dioses. Nosotros no creemos que un santo sea Dios, por tanto no son ídolos. ¿Por qué los protestantes dicen que los santos para nosotros son ídolos? Porque a ellos su pastor, su maestro,
les vendió una idea equivocada de la doctrina de la Iglesia Católica. Y ellos, en vez de investigar, se lo repiten como loro. A ellos le enseñaron que los santos son dioses. Y eso a nosotros no nos lo enseñaron. A nosotros nos enseñaron que los santos no son dioses. Pero a ellos le enseñaron que los santos son dioses. Ese es el problema. Hay una confusión en ellos que no han buscado qué significa ídolo. Ídolo significa un Dios que no es Dios. Usted, por ejemplo, usted puede tener a su mamá, y eso no es malo. Puede abrazar a su mamá, puede besar a su mamá, le puede pedir a su mamá, puede alabar a su mamá, y eso no es malo. ¿Cuándo sería malo? El día en que usted crea que su mamá es Dios. Su mamá se convierte en un ídolo. Usted puede tener una novia, la puede amar, la puede querer mucho, la puede besar, todo lo que usted quiera. Y eso no es malo. Lo malo es que usted crea que ella es Dios. Usted puede tener una vaca, la puede cuidar, la puede querer muchísimo, y eso no es malo. El día en que usted crea que esa vaca es Dios, usted cometió un pecado, porque la convirtió en un ídolo, y el pecado se llamaría idolatría. Usted puede tener el sol y salir al sol a broncearse, y eso no es malo. El día que usted crea que el sol es Dios, eso es un ídolo, pecado de idolatría. Usted puede tener una imagen, y eso no es malo. Los protestantes tienen muchas imágenes, y eso no es malo. El día que usted cree que esa imagen es Dios, es un pecado. Usted puede tener muchos santos, y eso no es malo. El día en que usted cree que un santo es Dios, eso es pecado, idolatría. Pero la ignorancia de los protestantes no le ha permitido que conozcan que un ídolo es una cosa muy distinta a un santo o a una imagen. Imágenes tenemos todos, católicos y protestantes. No me venga a decir que solamente los católicos tenemos imágenes. Todos tenemos dinero, y en el dinero lo que hay es imagen. Hay un protestante que me diga yo no tengo imagen, o es bruto o no tiene sesos en la cabeza, pero ellos tienen imágenes en los billetes. Y eso no es malo. Y el día que cree que ese billete es Dios o esa imagen es Dios, eso sí es malo. Y se llama, por eso el pecado se llama idolatría. Una palabra compuesta. Ido, la raíz de ídolo, es una palabra compuesta, viene de la raíz de ídolo, ídolo. La segunda es latría, que significa adoración. Adorar un ídolo es idolatría, es pecado. No tener una imagen, porque si no diría a lo mejor imagenatría. Pero no se habla de imagenatría, se habla de idolatría. Porque lo que está prohibido no es las imágenes, lo que está prohibido es los ídolos, o sea, otro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Por eso Dios dice, no tendrás otros dioses, ídolos, delante de mí. Dios no dice, no tendrás imágenes. No, Dios dice, no tendrás otros dioses fuera de mí y no te harás imágenes de esos dioses, porque yo soy un Dios celoso. Eso es lo que Dios prohíbe. Pero la ignorancia es bastante atrevida. La segunda parte de la ignorancia de los protestantes es que no saben qué es adorar. Entonces dice, adorar es tocar las imágenes, arrodillarse a una imagen, prenderle vela, llevarle flores. No, eso no es adorar. Usted dijo, el amigo fue y adoró la imagen. No, eso no es adorar. Arrodillarse no es adorar. Usted puede, para que usted observe, los protestantes adoran a Dios, dicen ellos que lo adoran, y nosotros le creemos. Ellos adoran a Dios y lo hacen de pie. ¿Por qué no se arrodillan? ¿O qué hacemos con un protestante que está en cama o en silla de ruedas? No se puede arrodillar y le quedan 50 años de vida. A lo largo de esos 50 años de vida no puede adorar a Dios. Sí, pero no se puede arrodillar. Entonces, ¿cómo lo va a adorar si no se puede arrodillar? Si arrodillarse es adorar, ese protestante que está en silla de ruedas jamás nunca puede adorar a Dios. ¿Por qué no puede arrodillar? Ahora, si él lo puede adorar sin arrodillarse, entonces los protestantes mintieron cuando dijeron que arrodillarse era adorar. Prenderle el vela es adorar. Pero ¿por qué no vemos a los protestantes con velas en el culto? Entonces no adoran a Dios. Porque si prender vela fuera adorar, pues entonces todos los protestantes tendrían vela. Vamos a adorar a Dios, prenden vela y ahí están adorando. Pero si no prenden vela y adoran a Dios, significa que es una calumnia, una mentira, cuando dice que los católicos adoramos a Dios porque le prendemos vela. O adoramos las imágenes porque le prendemos vela, perdón. Eso es mentira, es engaño, es ignorancia. ¿Qué es adorar? Es creer que una cosa, una persona o un animal es Dios. Eso es adorar. Y eso, nosotros no creemos que una imagen sea Dios, ni que un santo sea Dios, ni que la Virgen sea Dios. Nosotros en la Iglesia Católica creemos en un solo Dios, todopoderoso, invisible, pero todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Eso se llama calumnia. Gracias. Muchas gracias, Padre. Bendición.
Yo quería saber, no me queda muy bien en claro, porque muchas veces me quedé como necesitando dar una mejor respuesta. ¿Cuándo y cómo el hombre comete el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es cuando se niega que Dios está liberando del poder de Satanás, que tenía sometido a una persona a través del pecado por medio de un instrumento. Está en Mateo capítulo 12. El versículo lo podemos leer desde el versículo, a ver si es del 24 en adelante. Cuando Jesús expulsa a un demonio, libera a un hombre tiene un demonio, y el pecado es un demonio, es algo que es fruto del demonio, y cuando Jesús viene a limpiarnos del pecado, viene a liberarnos del demonio. Vamos a escucharlo. Mateo 12, lea el 24 para ver si es desde el 24 en adelante. Mas los fariseos... Léalo desde el 20. ¿El 20? La caña cascada 22, no. 22. Entonces fue traído a él. Ajá, aquí está. Ese es. Un endemoniado. ¿Qué trajeron? Un endemoniado. Un hombre que estaba poseído, que estaba encadenado, que estaba tomado por Satanás. Es decir, ahí está el reflejo de un pecador, que Satanás lo tiene agarrado. Siga. Ciego y mudo. Ciego Y mudo. no miraba. Y Mudo les- no hablaba. Cuando uno está en el pecado se vuelve ciego. Por eso usted verá que los que viven en concubinato se vuelven ciegos. Ya no ven que eso es pecado. Se vuelven ciegos, dice, ¿no? Si viven en adulterio se vuelven ciegos. Los homosexuales ya están ciegos. Dice, eso no es pecado. Dios ama así. La persona cuando cae en el pecado se vuelve ciego. No se da cuenta que es pecado. Y se vuelve mudo. Ya no puede decir que eso es pecado. Se vuelve mudo. Usted ve que un homosexual más nunca va a decir ser homosexual es pecado. No, ya se vuelve mudo. Se vuelve ciego y se vuelve mudo. No puede decir. Totalmente en contra de lo que manda Dios. Ajá, siga. y le sanó. Y Jesús le sanó. Le sanó. Le limpió del pecado. Le quitó el diablo. Siga. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora sí veía, podía darse cuenta dónde estaba metido. Ahora sí hablaba, podía predicar. Es cuando una persona se convierte y decía, yo vivía en el pecado. ¿Se acuerdan que hay muchos que dicen? Yo vivía en el pecado, pero yo dejé el pecado. Ya dejó de ser mudo y dejó de ser ciego. Siga. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Algunos estaban divididos en dos. Uno decía, qué maravilla, será este el hijo de David. Este es el Salvador. Este es el que nos viene a limpiar, nos viene a salvar. Siga. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino que Beelzebú. Este no echa fuera a los demonios, sino es por Beelzebú. Siga. Príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Siga. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y anda, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Ahí está claro. Satanás no puede echar a Satanás del mismo. Siga. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan a vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, Aquí viene. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. y escuche lo que viene. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 32.
Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Observan entonces, ya se ubicaron. Nos ubicamos. Hay un endemoniado, una persona que necesita ser liberada. Jesús viene y lo libera con el poder del Espíritu Santo. Hay unos fariseos que no creen y dicen, no, ese no tiene poder del Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso lo hace él por el poder de Satanás. Ese está endemoniado. Y Jesús dijo que esa persona estaba insultando al Espíritu Santo y que no le sería perdonado ni en este mundo Ni en el venidero. todo el que blasfeme con el Espíritu Santo. ¿Por qué no le será perdonado ese pecado ni en este mundo ni en el otro? ¿Porque Dios no tiene poder para perdonarlo? ¿Usted cree que Dios tiene poder para perdonar todo pecado? ¿Ese pecado también lo puede perdonar Dios? Sí, lo puede perdonar. ¿Pero por qué no será perdonado? Porque en Mateo capítulo 20, versículo 22, Jesucristo hace algo muy importante. Va a liberar ya no a un hombre, a todos los hombres del mundo, lo va a liberar de la atadura del Satanás. ¿Cómo lo va a liberar? Con el poder del Espíritu Santo. Pero va a mandar a hombres con ese poder. Y el que reniegue contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ya verá por qué. Escúchelo. Mateo, padre. No, Juan 20, 22. Ahí verán por qué no le quedará perdonado. Y cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Dale. Y habiendo dicho esto, sopló Sopló. y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ven qué les dio? El Espíritu Santo. Observen que Jesucristo le dio a los apóstoles el Espíritu Santo, le sopló sobre ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué le estaba dando? El Espíritu Santo. Y los protestantes dicen, mentira, los curas no tienen Espíritu Santo, él tiene el demonio. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo? Dale. Y a quienes remitieron los pecados, les son redimidos. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo? Para que los libere de los pecados, los libere del diablo, como él lo estaba haciendo allá, que los fariseos lo criticaban. Y a quienes lo liberen de sus pecados le quedarán liberados, le quedarán perdonados, por medio del Espíritu Santo, que se lo dio a los apóstoles. Ahora verá cuando no le quedará perdonado el pecado que no será perdonado. Escuche. Y a quienes se los retuviereis, La persona que no se quiere confesar porque no cree que ahí está el Espíritu Santo en el sacerdote perdonando, les son retenidos. nunca le será perdonado ese pecado. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando usted dice, en el cura yo no le veo el Espíritu Santo por ningún lado, por tanto yo no me confieso. No es que Dios no le pueda perdonar, es que la condición es que si usted no se confiesa y el sacerdote no le da la absolución, usted no queda perdonado. Si el sacerdote le da la absolución, usted queda perdonado. A quienes le perdonen le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Entonces, ¿quiénes pecan contra el Espíritu Santo que no les será perdonado? Los evangélicos que nunca se confiesan. ¿Y por qué no le queda perdonado? Porque no quiso creer que ahí estaba el Espíritu Santo. O los católicos que nunca se confiesan, porque no quiere creer que ahí está el Espíritu Santo perdonando. Dice, es un hombre igual que yo, ese es más diablo, ese es un diablo con sotana. Entonces están blasfemando contra el Espíritu Santo y ese pecado no le será perdonado porque no quiso ir a la confesión, no le dieron la absolución, sus pecados no le quedan perdonados. Las dos últimas preguntas. Buenas noches. Esta pregunta es de mi amiga, que es tímida, yo soy más corajuda. ¿Por qué están mal vistos los homosexuales y las lesbianas si no hay nada que compruebe su comportamiento o decisión de serlo? ¿Acaso en la Biblia? ¿Por qué están mal vistos los homosexuales y las lesbianas si no hay nada que compruebe su comportamiento o decisión de serlo? ¿Acaso en la Biblia no dice ámense los unos a los otros como yo los amo? Ya que hay tantos lesbianas, homosexuales, me encantaría también escuchar para que usted nos enseñe, porque en la catequesis también nos pasa que muchos padres tienen esas dudas o con sus hermanos y bueno, a nosotros también se nos complica, por lo menos a mí, me encantaría escuchar su... Siéntese.
¿Entiende? El argumento que usan los homosexuales y la lesbiana es: Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros. Pero ustedes deben subrayar la segunda parte: como yo los he amado. ¿Jesucristo era un homosexual? No. Como yo los he amado, Jesucristo nos amó a todos y no tuvo sexo con nosotros. Si se tratara del sexo, quiere decir que Jesucristo tuvo sexo con cada uno de nosotros. Ámense como yo los amé a ustedes. Tengan sexo como yo tuve sexo con ustedes. Y no fue así. Jesucristo dice, ámense los unos como yo los he amado. Y Él mismo dijo, nadie tiene más amor que el que da la vida. Entonces, ¿cómo nos amó? Dando la vida, muriendo por. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Ámense. ¿Cómo? Con sacrificio, haciendo el esfuerzo. Si usted se ama, usted es homosexual y ama como Cristo amó al mundo, entonces no tenga sexo con su pareja. Haga ese sacrificio, muera. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Juan 12:24, no dará fruto. Si cae en tierra y muere, dará fruto y fruto en abundancia. Si amas de verdad a ese homosexual, no tenga sexo con él. Ese sacrificio de no tener sexo es morir a su yo como Cristo, que nos amó y murió por nosotros. O como dice allá Mateo 5:27. Se lo traduzco una vez en castellano: si amas tanto a una persona como a tu ojo derecho y te deja ocasión de pecado, sácatelo. Si lo amas, sácatelo, tíralo lejos. Eso es amor. Más vale entrar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Más vale entrar solo al cielo y no con ese homosexual al infierno. Ese es el amor. Si el argumento que están dando los homosexuales no es válido. Ahora, pero es que la Biblia no dice nada. Sí, la Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 26. Dice que el ser homosexual es mentira, que el homosexual nace siendo homosexual. La ciencia lo ha demostrado, que genéticamente somos los hombres XY y las mujeres XX. Que cuando un hombre tiene relaciones con una mujer, siempre va a colocar, o coloca la Y o coloca la X. La mujer siempre coloca una X. Si coloca la X, es mujer. Si coloca la Y, es hombre. ¿Quién determina el sexo del niño? El hombre. Nunca va a poner la mitad de la X y la mitad de la Y para que sea homosexual. Nunca. Genéticamente es X o es Y. Punto. Ningún hombre nace homosexual, ninguna mujer nace homosexual. Eso es mentira de Satanás y el mundo lo repite. Pero los estudiados saben que no es así. Los mismos doctores saben que no es así. Que Dios hizo hombre e hizo mujer. Tan así, para comprobarle que no se trata de que nazca o no nazca. Yo he conocido hombres de 45, de 50 años, de 60, que ya tienen mujer y tienen hijos, pero viene un homosexual, les roba un beso en la boca, los acaricia, les pide que les haga el favor y les sigue gustando y se convierten en homosexuales y dejan a la mujer y dejan a los hijos y se van con él. Yo los he visto. No nacieron homosexuales, se hicieron homosexuales. La sociedad hace los homosexuales y todo lo que se está haciendo hoy día es para que se hagan homosexuales. ¿Qué es? Dos hombres van a adoptar un niño. ¿Para qué lo adoptan? Para asegurarse que la rama de homosexuales nunca se va a acabar, porque esos dos homosexuales le van a enseñar al niño que tiene que ser homosexual y así se asegura de que la rama homosexual nunca se va a acabar. ¿Y qué van a hacer los homosexuales con el niño? Besarse delante de él, tener relaciones delante de él, para que el niño sepa que tiene que ser homosexual y ya acabar con la obra del Señor. ¿Ese niño nació homosexual? No, lo hicieron homosexual. La mujer se hizo lesbiana. Está escrito en Romanos capítulo 1 versículo 26. Escúchenlo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando el hombre se olvida de Dios, cuando el hombre se da al sexo desenfrenado, cuando no obedece las órdenes de Dios, Dios los entrega, los deja libres, los entrega en pasiones vergonzosas. Pasiones es lo que yo siento, esas son pasiones, lo que yo siento. En vez de hacer la voluntad de Dios es el sentimiento. Es que yo lo siento, entonces yo soy homosexual. No. Siga. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
el uso natural contra la naturaleza. ¿Qué significa contra la naturaleza? Que naturalmente no nació así. Cambiaron significa que no nació así. Hubo un momento en que cambió. Que la naturaleza lo hizo hombre o la naturaleza lo hizo mujer. Tan sencillo. ¿Usted quiere saber si es hombre o mujer? Cuando nazca, revíselo. Listo. Naturalmente es hombre, naturalmente es mujer. Ahí está claro. Eso es la naturaleza. Se puede cambiar. Y Dios permite que se cambie si quiere, pero no es lo correcto. Sigue. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. El uso natural. ¿Cuál es el uso natural? La mujer, la del hombre. Siga. Se encendieron en su lascivia unos con otros. Lascivia significa que la persona agarra un desenfreno sexual, un desenfreno de sus deseos, de sus gustos y gustazos, que no le importa que Dios lo prohíba o no, que sea pecado o no. Otra vez, ¿cómo? Se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. A los ojos de Dios eso es vergonzoso. A los ojos de los creyentes eso es vergonzoso. A los ojos de los cristianos eso es vergonzoso. A los ojos del mundo eso no es vergonzoso. Dos hombres dándose un beso en una plaza delante de la gente que lo vea. ¡Ay, qué emoción! Salí del closet. Pero eso es vergonzoso. Siga. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Otra vez. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es que no le entiendo lo que dice. Lea un poquito más atrás y lo vuelve a leer. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿La retribución? Debida a su... ¿Cómo dice ahí en esa traducción? ¿O qué dice en esa traducción? Porque esa no le agarro la idea. No, usted no, que lea ella, porque puede ser que está equivocado leyendo usted. Romanos 1, 26 en adelante. Si lo tiene ahí, léalo usted. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismo la retribución merecida por su extravío. Ahí sí. Reciben su castigo merecido por su extravío. Entonces es un extravío, no es normal. Ahora, que el mundo lo quiera presentar como algo normal, eso sí es verdad, pero no es normal. Ni Dios lo quiso, ni la Biblia lo pide, pero el mundo lo pide a gritos y Satanás quiere que se legalice. Padre, ¿pero quién es usted para condenar a los homosexuales? Nadie, y no los estoy condenando. El Papa tampoco lo condena, la Iglesia tampoco lo condena. ¿Qué hace el Papa? ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué hace el Padre Luis Toro? Alumbrar con la Biblia qué es pecado, para que el homosexual se dé cuenta que eso es pecado, para que el ladrón se dé cuenta que eso es pecado, para que el drogadicto se dé cuenta que eso es pecado, para que el borracho se dé cuenta que eso es pecado, para que todos nos demos cuenta que es pecado. Ahora, hay borrachos que no quieren salir de ahí, hay homosexuales que no pueden salir de ahí, hay drogadictos que no pueden salir de ahí, hay ladrones que no pueden salir de ahí. Hay que ayudarlos y la Iglesia le tiende la mano. Lo que la Iglesia no puede hacer y lo que el mundo quiere es que la Iglesia le aplaude y diga, bien, sean homosexuales, que eso no es malo. Si Dios ya dijo que eso era malo, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Pero hay que amarse los unos a los otros. No confundan el amor de Dios, que es sacrificio, que es capacidad de obedecer a Dios aunque me cueste, a la relación sexual, que eso no es el amor. Por eso se divide el amor en dos partes, el amor eros y el amor ágape. El amor eros es lo que el mundo llama hacer el amor, el sexo. Es amor eros, placentero. Pero ese no es el verdadero amor. El amor ágape es el amor sacrificial, cuando yo me sacrifico por una persona, aunque tenga que sacrificar lo que me gusta. Cuando yo me sacrifico por obedecer a alguien. Ay, qué pobrecitos los homosexuales. Pobrecitos no. Todos estamos en la misma. ¿Usted es casado? Algún día le va a gustar la vecina. Y tiene que hacer el sacrificio para no estar con ella. Usted es casada, algún día le va a gustar el panadero. Y tiene que hacer el sacrificio. Está luchando para decirle no.
Usted es cura, algún día le va a gustar una mujer y va a luchar para decir no. Usted es homosexual, otro día le va a gustar otro hombre y tiene que luchar para decir no. Todos estamos luchando, todos. Ustedes están luchando contra el sexo, yo estoy luchando contra el sexo, los homosexuales, las lesbianas están luchando contra el sexo, todos estamos luchando contra el sexo. ¿Sabe hasta cuándo? El día que nos muramos, 3 días después dejamos de luchar. ¿A qué tal que yo dijera, ay, pues no? El casado diga, ay, pues no. La casada diga, ay, pues no. Los solteros digan, ay, pues no. Los homosexuales, pues entonces vamos a hacer sexo todos aquí, listo, y punto, no hay ningún problema. Eso es lo que quiere el mundo. Todos estamos luchando. Si no le gusta un hombre, le gusta una mujer. Y si, no le gusta, y si usted es mujer, le gusta un hombre o le gusta otra mujer. Pero a alguien le va a gustar, a alguien le va a llamar la atención. ¿Y qué tenemos que hacer? La castidad. Usted, no, es que yo soy hombre, me gustan los hombres, yo no tengo la culpa. De eso no tiene la culpa. Pero haga sacrificio, haga abstinencia, haga la castidad. Igual como lo hace el casado, igual como lo hace el soltero, igual como lo hace el cura, igual como lo hace la mujer. Tiene que hacer la castidad. Luchamos. Estamos luchando. ¿Qué es un santo? El que lucha por obedecer. Y si algún día caigo, me levanto y sigo adelante. ¿Un homosexual puede ser santo? Sí, está llamado a ser santo. Pero ya fue homosexual, pues ahora haga la abstinencia. Algún día caigo, pues levántate y siga luchando. Y puede ser santo. Lo que no está permitido por Dios ni por la iglesia es que usted tenga pareja y viva tranquilo como si nada pasara y yo no estoy cometiendo pecado. Eso no es correcto. Porque cuando Jesús habla del perdón, dice a la mujer pecadora, yo no te condeno, pero vete y no peques. Al homosexual Dios le dice, no te condeno, pero vete y no peques más. Dice la Biblia, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. No dice, hay más alegría por un pecador, listo. No, que se arrepiente. Hay que cambiar, hay que luchar. Entonces, queridos hermanos, el error no lo tiene la iglesia. Y como dice la gente, es que la iglesia condena a los homosexuales. No. La iglesia ama a todos y las puertas del corazón y de la iglesia están abiertas para todos. Pero tenemos que decirle a cada uno cómo crecer, cómo llegar a Dios. ¿Cómo hacemos para decirle a un homosexual cómo llegar a Dios? Puede decirle, haga la abstinencia, haga el sacrificio, haga el esfuerzo, lucha, ahí puede llegar a Dios. Yo no quiero buscar a Dios, yo quiero servir al diablo. Ese es su problema. Pongo hoy la vida o la muerte, elija. Elige la muerte, Jesús dijo. Existe la puerta angosta, son muy pocos los que pasan por ella. Está la puerta ancha, son muchos los que pasan por ella. La puerta ancha al final es el abismo, la muerte eterna. La puerta angosta, estrecha, el final es el cielo. Escoja. Pero, ¿cuál es el detalle? Que le queremos llamar pan al vino y al vino lo queremos llamar pan. No, así no es. Al pan pan y al vino vino. Y vuelvo y repito, no tengo nada contra los homosexuales. No juzgo a los homosexuales, no condeno a los homosexuales, no odio a los homosexuales, la iglesia no lo hace, tampoco tenemos que hacerlo nosotros, pero sí debemos decirle que eso es un pecado y que están llamados a ser santos saliendo de ese pecado. A la orden. Buenas noches, padre. Yo tenía un par de preguntas, me voy a hacer algunas. Una pregunta era por qué, por ejemplo, tenía el concepto de que primogénito es el primer hijo y unigénito, bueno, es el único. ¿Por qué, ¿por qué mayormente la Biblia se refiere a Jesús más como primogénito que como unigénito? Pero la Biblia habla que Jesús es primogénito. Había partes en las que había visto cuando anunciaba, por ejemplo, al primogénito de María o al primogénito de Dios, cosas así. ¿Usted ha leído que la Biblia dice que Jesús es el primogénito de Dios? En partes lo habían mencionado más como primogénito antes que como unigénito. Leí también que se refieren a Jesús como el hijo unigénito, pero había... ¿Pero Jesús es primogénito o es unigénito? Eso es lo que quiero... Eso es lo que yo le quiero decir. Jesús es primogénito y es unigénito. En las dos cosas. La Biblia dice que Jesús es primogénito y Jesús es unigénito. Porque primogénito significa el consagrado a Dios y unigénito significa el único. Y le voy a mostrar donde dice que es unigénito. Juan capítulo 1, versículo 18. Jesús es el único hijo de Dios, unigénito. Único. Dale. 1.18. 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo. Es único. Es unigénito, único.
pero también es primogénito, es el consagrado de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Él es el primogénito, el consagrado de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Ajá, ya se lo voy a tratar de declarar. 1:5. Sí. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Escuche lo que viene. Escuche lo que viene. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y ahí viene, escuche. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, Jesús es unigénito y también es primogénito, porque la teoría de los protestantes que primogénito significa primero entre varios, le patina el coco. Jesús es unigénito porque es único, y es primogénito porque es el consagrado de Dios. Y usted verá que en Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante, me está hablando que Jesús es unigénito y es primogénito, y que cuando Él muere, lo lloran como unigénito y lo lloran como primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. El problema de los protestantes es la ignorancia, que se encontraron la Biblia y comenzaron a leerla y no sabían cómo interpretarla, y cada uno la interpreta a su manera. 12, ¿cuánto, padre? 12, 10 en adelante de Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Siga. Imitarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Cómo es? Otra vez, no, léame bien. ¿Y qué? Y mirarán a mí. Ajá, mirarán a mí, me mirarán a mí. ¿A quien traspasaron? ¿A quién fue el que traspasaron? Jesús. A Jesucristo. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Siga. Y llorarán Y llorarán. como se llora ¿Cómo se llora? por hijo unigénito, Él es el unigénito, pero no solamente unigénito. Siga. afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús es unigénito, único, primogénito, el heredero de las promesas de Dios. Por eso usted verá que un día Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. No era primero entre varios, primogenitura, el heredero. ¿Cómo sabemos? Después vino Esaú a pedirle la bendición a su padre y ya Jacob se la había robado. Y le dijo el papá, ya no le queda bendición para usted. Ya le di los derechos de primogenitura a Jacob. Y Jacob pasó a ser primogénito. Porque primogénito no significa primero entre varios, como dicen los protestantes. Es el heredero de Dios. Y a ver si me llego a acordar yo de esta cita. Éxodo 4:22, ¿será? O 10:4. Mientras usted la busque, yo la ayudo a buscar aquí porque me interesa en este momento. Éxodo 4:22 o 10:4. Y dirás a Faraón Jehová. Sí, ese que es. Éxodo 4:22. Esa es, escuche. Y dirás a Faraón. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, es mi hijo mi primogénito. primogénito. Israel, el pueblo de Israel, que es el primogénito. Pregunto, ¿fue el primer pueblo? No fue el primer pueblo. Ya antes de Israel existía mucho pueblo. ¿Y entonces cómo es primogénito si no es el primer pueblo? Porque es el ungido, es el consagrado, es el elegido por Dios, es el primogénito. Pero los protestantes no saben lo que es primogénito. Entonces piensan que primogénito significa el primer hijo entre varios. No, primogénito es el elegido y el consagrado por Dios. Sí, podría explicar también cómo es el tema de no comer carne viernes de Cuaresma, porque en una experiencia personal que nos había pasado con mi familia, un viernes que íbamos a recibir visitas, justamente nosotros siempre respetábamos viernes de la abstinencia de comer carne. Y cercanos a nosotros, que son evangélicos, como estaba diciendo, compraron justamente kilos de carne para ir a comer ese día justo con nosotros. Y fuimos, en mi familia, digamos, fuimos los que vivimos en mi casa los únicos que no comimos. Y para tratar de convencernos nos habían dicho que no dice acaso el Papa que de qué te sirve no comer carne si después
como que juzgas al hermano y todas esas cosas. Y entonces, si podría explicar por qué es eso. Eso es verdad, lo que dice el Papa es verdad. El ayuno, la abstinencia, es un sacrificio que uno hace y lo hace por un propósito, pero ciertamente eso no sirve de nada si usted no es capaz de corregirse. Eso se hace para dominar el cuerpo. ¿Por qué no come carne? Porque ¿a quién no le gusta comer pedacito de carne? Pues entonces hoy no voy a comer carne. ¿Por qué? Porque me quiero negar a mí mismo. Me voy a negar a mí mismo. Pero es que esto evangélico me lo están ofreciendo, pues me voy a negar a mí mismo. Estoy acostumbrado a decirle sí a la gente, pues ahora le digo no, me niego a mí mismo. Hago un sacrificio. Ahora, ese sacrificio tiene que tener un motivo, un ofrecimiento. Señor, te ofrezco esto hago un sacrificio para dominio de mi cuerpo, para dominio de mi voluntad, para someter al caballo y que manda es el jinete, no el caballo. Entonces hago un ejercicio. El Papa bien lo dice. Tenemos que hacer también el sacrificio de aguantar a una persona que me cae mal, hacerle un bien a alguien que me hizo un mal, dejar de mentarle la madre a alguien que le mento la madre pero me aguanto, estoy ayunando, estoy haciendo un sacrificio. Pero si yo no como carne, pero igualito no hago ningún sacrificio por dejar el alcohol, por dejar el cigarro, por dejar la sinvergüenzura, entonces ¿qué estoy haciendo? Pues siga comiendo carne, porque el no comer carne es un empujón para yo crecer en la vida espiritual, pero no basta con eso, tiene que ir con algo más, tiene que ir